un grano de locura, una pizca de valentía, un toque de amor y mucho humor. ¿Qué evocan esas palabras para ti? ¿Cómo te sientes cuando las escuchas? Para mí son los ingredientes que forman parte de mi vida desde que tuve el cáncer de mama. Hola, soy Eugenie para un nuevo capítulo de mi podcast Mi transformación que podría ser la tuya. En este podcast te cuento las herramientas que encontré durante y después del cáncer, transformando mi vida en una aventura linda. ¿Estás curioso o curiosa? ¿Quieres saber más? Entonces te doy la bienvenida a bordo de mi velero Julia. Ella es mi compañera en esta exploración. Juntas te queremos llevar allende los horizontes, compartir nuestras aventuras y espero inspirarte a cambiar algo en tu vida. ¿Zarpamos? La pregunta de hoy es la siguiente. ¿Cómo me preparé a una larga navegación y cómo preparé Julia para esa navegación? Hoy mi enfoque es la navegación costera. Empiezo con la preparación de Julia. Escogí seguir una táctica distinta de la que la mayoría de los nuevos propietarios siguen. Preferí empezar a navegar enseguida y no pasar meses preparándola en el varadero. La razón de esa decisión fue mi necesidad de conocer a Julia, de entender cómo Julia se portaba, si se puede hablar de portar para un velero, y de cómo yo me sentía cuando navegaba sola a bordo de Julia. De esa manera, pensaba que iba a entender mejor lo que tenía que mejorar y también lo que tenía que adaptar a mis necesidades. Soy una persona concreta que desarrolla sus proyectos analizando mis experiencias. Otras personas tienen la capacidad de analizar de forma abstracta su proyecto y después de desarrollarlo. Eso es muy personal. Los 6 primeros meses de navegación en solitario me permitieron establecer 3 ejes de trabajo. Mejorar la seguridad, facilitar las maniobras y aumentar la autonomía para largas navegaciones. Escribí listados debajo de cada uno de esos 3 objetivos, lo que aclaró mi mente en cuanto a los trabajos que tenía que hacer. Me imaginé todos los problemas que podrían surgir y busqué la forma en solucionarlo. Si la Genoa se daña o el enrollador se bloquea, ¿qué solución tengo? Puedo instalar un stay amovible, un cable de acero que permite reemplazar el enrollador dañado y izar una vela en reemplazo a la Genoa. También tenía que mandar a hacer esa vela. Otra pregunta era, ¿tengo todo para fondear o anclar? Tenía un ancla que estaba atada con una cadena al barco. Soltar el ancla era muy fácil. Solo tenía que echar el ancla en el agua. El problema era para levantar el anclaje. Lo tenía que hacer a la mano. Una vez lo podría hacer sin problema, pero lo lograría si tuviese que hacerlo cada vez. Me parecía que no. Hice instalar un guincho eléctrico, un sistema de cabrestante que me permitía levantar el ancla sin esfuerzo. Cuando me lanzo para una travesía oceánica, ¿cómo voy a hacer para estar autónoma en electricidad?
aumentando la capacidad en baterías. Compré 4 baterías nuevas. Pregunta siguiente: ¿cómo voy a hacer para cargar las baterías lejos de un puerto y de sus 220 volts? Tengo que instalar unos paneles solares que recarguen las baterías y el sistema eléctrico. Si una tormenta me obliga a quedarme adentro del barco, ¿cómo hago para verificar que todo está en orden afuera? Tengo que reemplazar mis puertas, que son de madera, por puertas de acrílico que sean transparentes y resistentes. ¿Cómo asegurar mi seguridad cuando el mar está revuelto y que tengo que ir a hacer una maniobra adelante? Por supuesto que tengo que evitar de caer al agua. Entonces instalé unas líneas de vidas con unos materiales muy sólidos y también en lugares estratégicos como alrededor del mástil. ¿Me quedaré al timón todo el tiempo? Por supuesto que no, es imposible, necesito poder descansar. Ya tenía un piloto automático que consume mucha electricidad. Hice instalar un timón de viento que, como su nombre lo indica, se maneja con el viento y ahorra mucha electricidad. La comunicación es muy importante. Dar noticias, compartir mi posición y, last but not least, subir los pronósticos de la meteorología para poder escoger la ruta la más segura. Escogí un teléfono satélite de calidad militar para poder llevarlo en la balsa si necesito abandonar el velero. Mi intención no es de darles una lista exhaustiva de todos los trabajos que hice a bordo de Giulia. Es más bien compartir la metodología que me ayudó a preparar bien a Giulia. Encontré mucha inspiración escuchando o leyendo los relatos de otros navegantes que habían hecho el mismo tipo de viaje. Hay muchísimos canales de información. Lo importante es sentirse tranquilo cuando uno zarpa, porque en alta mar uno nunca está a salvo de un imprevisto. Pero zarpar sabiendo que uno preparó con mucha conciencia el bote transmite una gran tranquilidad en el caso que hay que manejar un imprevisto. Navegar mucho con Giulia me permitió conocer todos sus rincones y cómo se comportaba en navegación, de literalmente sentirla y desarrollar mi intuición. Es una gran ventaja. La escuché al final de mi primera temporada. Quería hacer un último viaje, pero mi voz interior me repetía: ¿por qué quieres tentar el diablo? La escuché y no hice otra navegación larga. Un día de tormenta, con fuertes vientos, Giulia ya estaba en el varadero. Igual fui a verificar que todo estuviera bien a bordo. ¿Cuál no fue mi sorpresa de descubrir fisuras alrededor del pie del mástil? Solicité la opinión del director técnico de la Marina y me confirmó que el mástil se había hundido después que se hubiese podrido la madera que lo sostenía. Imagínense si lo hubiese descubierto en el medio del océano. Me hubiera sentido molesta de no haber sido más precavida. Escuchar su intuición es otro consejo que doy en la preparación de una gran aventura. Eso me lleva a contestar la segunda pregunta que me hacía. ¿Cómo me preparé mentalmente a asumir el reto que me lancé? ¿No tienes miedo cuando zarpas así para navegar sola en el océano? Manejar el miedo
es seguramente uno de los principales objetivos para prepararse mentalmente a una larga navegación en solitario. Para eso siempre me acompaña una imagen que me transmitió una terapeuta. Toma tu miedo por la mano. El miedo en sí no es malo, de lo contrario, permite anticipar los problemas. Imagínense a alguien que nada asusta. Podría ser que se lance en una tormenta sin ningún tipo de miedo. Esa ausencia de miedo podría ponerlo en peligro. Se lanzaría cabeza a la primera sin prepararse de forma adecuada y ahí puede surgir el peligro. Preparar bien a Julia es mi técnica para manejar el miedo. Me imagino todos los escenarios catástrofe posible y cómo lo solucionaría. Así preparo Julia en consecuencia. Por supuesto, no me puedo imaginar todo. Manejar ese desconocido es una parte importante de la preparación mental. Es aprender a manejar el riesgo. Y vuelvo a repetir, vivir a bordo de Julia y navegar mucho fue un elemento importante de mi preparación mental. Seguí haciéndolo cuando decidí zarpar para Flores. Se los cuento. Mucha gente de mi entorno, que conocía o no conocía, dudó de mi capacidad de lograr mi meta. Tuve que tomar un tiempo para mí, un tiempo para analizar mi proyecto en mi intimidad y validar lo que había hecho hasta ese momento. Quedarme en silencio a bordo de Julia me fue beneficioso. Hasta que mi voz interior me diga, hiciste todo lo posible para estar lista. Lánzate, ya verás poco a poco cómo ajustar tu rumbo. Fue el mejor consejo que me pudiera dar. Seguí haciendo como me había acostumbrado, preparando bien la navegación. El día después de mis 50 años, me presentaba en las esclusas de Neil-Josian con el océano en la mira. Première journée, je suis partie. Primer día, zarpé. Cada vez me recuerdo que lo más difícil es soltar amarras. Una vez que tengo el horizonte enfrente mío, que hice la vela y que Julia varena la ola, todos mis temores se disuelven. Me enfoco en las velas, en la navegación y eso me da una buena dosis de adrenalina. La alegría que siento en mi corazón acaba de tranquilizarme. Otra herramienta es seguir mi ritmo. Cuando zarpé de Holanda, solo había navegado 6 horas por día. Entonces añadí un desafío cada vez, porque con saltitos de 6 horas nunca llegaría a Flores. La autoderisión también es un muy buen ingrediente para prepararse mentalmente. Permite relativizar situaciones complejas, tomar una cierta distancia. Reírse relaja mucho y permite reanalizar la situación con una mirada más fresca. Recuerdo que me reía a carcajadas cuando salí de Dunkerque. Me asustaba muchísimo navegar de noche, hasta que realicé que las llamas de las refinerías de la zona petroquímica del puerto de Dunkerque iluminaban la atmósfera con tanta intensidad que veía el camino a seguir sin ningún problema. Ver el sol aparecer en el horizonte en el amanecer, ver los acantilados del Cap Blanc teñirse de naranja, me llenó el corazón de una alegría que no puedo describir. Y fue aún más grande cuando llegué sin ningún problema en Boulogne-sur-Mer, donde me esperaba mi próximo desafío.
ir a Inglaterra, lo que significaba dejar una costa atrás mío, la costa de Francia, para llegar del otro lado del Canal de la Mancha en la costa inglesa. Vous la voyez pas au loin, mais je vois la côte anglaise et je suis tout émue. Partie à 5h30 du matin, j'ai quitté une côte pour en retrouver une autre. C'est la première fois que je fais ça toute seule et que je No la passe le ven rail a lo lejos, pero et le soleil veo est la là. costa inglesa Et la mer est un y peu estoy moins toda chaotique emocionada. que tout à l'heure où j'avais Salí déjà a las beaucoup de- 5:30 de la mañana, un mec dejé qui una court sous costa devant de ça, para c'était pas encontrar très otra. confortable. Es la primera vez que lo hago solita y que paso la zona de tráfico. El sol está ahí y el mar está un poco menos caótica que en antes, donde tenías unas olas cortas, muy cortitas, sobre el banco de arena que no fue cómodo. Y ya. Trop bien. Cruzar en velero desde Boulogne-sur-Mer a Eastbourne puede parecer muy trivial para la mayoría de los capitanes. Para mí fue una etapa importante de mi proyecto que me dio mucha seguridad. Quedé convencida que iba a lograr mi meta. Ya me esperaba mi próximo desafío: llegar al Solent, donde estaba el astillero donde habían construido Julia. Esto me lleva a una reflexión que me hago cada vez que voy a zarpar de un lugar conocido a un puerto desconocido. Si tengo una duda, siempre puedo regresar. Ya conozco el camino. Puedo volver a intentarlo con mejores condiciones. Fue lo que sucedió cuando quise salir desde Eastbourne para ir al Solent. Tenía que pasar por la punta de Beachy Head, que puede resultar difícil con el tema de la corriente y de la aceleración del viento por la punta. Cuando zarpé tenía un poco de corriente en contra y también el viento no el más favorable. Intentaba desesperadamente de pasar la punta, pero me quedaba en el mismo lugar. Cuando vi que la bruma caía y que no iba a tener más visibilidad, decidí regresarme a Eastbourne. Sentía mucha vergüenza de no haberlo logrado. Me quería esconder para que nadie vea mi error. Volví a intentarlo el día siguiente, muy tempranito en la mañana, esperando que nadie me vea salir. Fue sin contar con el entusiasmo de la empleada de la marina. Cuando me vio en la esclusa, me gritó: "You brave woman, you're just doing it. Good luck." El único error que hubiese podido cometer hubiese sido de renunciar a mi proyecto por lo que yo consideraba como un error. Me recordé que la humildad en mar es una muy buena calidad. Después Un de départ una raté largada hier, fallada un petit tour ayer sur l'eau, y una vueltita en el agua, repasse le Beachy vuelvo a Head. pasar Ça m'a el l'air Beachy mieux. Head. Me parece Encore une autre mejor, lumière sur Eastbourne. otra luz sobre Et la Eastbourne visibilité est y la super. visibilidad está Et genial. la mer est calme. El mar está tranquilo. Ça fait bien longtemps que je la voyais Hacía pas aussi muchísimo calme. tiempo que no la había visto tan tranquila Ça me fait du y les bien digo que me hace mucho après toutes bien. ces mers Después de esos toujours mares agitées. siempre agitados, C'est agréable. me hace mucho bien. Ojalá Espérons que ça siga continue así. comme ça. Y Et ya voilà. está. Llegué a Leamington derramando unas cuantas lágrimas. Había logrado esa parte de mi proyecto. Dividir una gran meta, que era de llegar a Flores, en pequeñas metas, me ayuda mucho, como aquí de llegar bien a Leamington. Jessie y Kit y todo el personal del astillero que construye los Contesas me acogieron con mucho cariño. Cuando Kit vino a bordo, revisó todo el barco y concluyó: "Hiciste un muy buen trabajo, Eugenia."
Julia está lista para surcar los océanos. Sabía lo que me quedaba por delante, seguir mi proyecto en confianza. En el próximo episodio les cuento cómo me preparé a ese gran salto en lo desconocido. Una travesía de varios días sin ver la tierra firme. También les cuento los momentos fuertes de esa travesía. Y ahora les digo, hasta la próxima. Que les vaya muy lindo, entre tanto. ¿Les gustó este podcast? Sería súper chévere que le dejen estrellas en las plataformas, me dejen un comentario o lo compartan. Me van a ayudar a difundir mi mensaje de transformación y espero inspirarlos a cambiar algo en su vida. Hasta pronto. She opened my eyes to a new world, just going through, to yourself, to the other you're going through, and being true to yourself, to the other you will fulfill your dream. The message become clear, I thank her for all the beauty she shared with me. And now I'm going through to a new life, to be my dreams I am going through. Her message became clear. I thanked her for all the beauties she shared with me. And now I'm going through to a new life, to be my dreams.